Shalom, sean bienvenidos nuevamente a este canal Tesoros Escondidos, excavando en busca de la verdad. Se acerca el tiempo de la Pascua y con ella también viene otra festividad que no es tan conocida. Vamos a ver qué nos tiene escondido aquí el hebreo y por qué es importante que lo estudiemos. Acompáñenme. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en la tierra de Egipto hace más de 3000 años, el Señor levantó a un libertador, Moisés, para que por medio de él el Señor guiara a su pueblo de la tierra de Egipto a la tierra prometida Canaán. Conocemos esta historia como la historia del Éxodo. El Señor mandó 10 plagas porque el corazón de Faraón se había endurecido y al final ellos pudieron salir en esta última plaga que era la muerte de los primogénitos y que conocemos también como Pascua. Ya estudiamos eso, les voy a dejar el link de este video aquí abajo en la descripción. Lo que queremos estudiar ahora es la fiesta que sigue, que en realidad está junto con la Pascua y es conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Cuando el Señor le da la ley a Moisés, él le dice que tienen que festejar estas fiestas para que recuerden cómo el Señor los liberó con mano poderosa y brazo extendido de la esclavitud en Egipto. Este es un mandamiento que el Señor les da y vamos a ver cuál es la causa y el propósito de esta fiesta de los panes sin levadura y qué significa para nosotros ahora. Cuando el Señor le manda a Moisés que estas fiestas tenían que ser celebradas cada año en conmemoración de este evento, y esta palabra también ya lo vimos, esta convocatoria que se hacía o estas fiestas que se hacían, ¿cuál era el propósito de estas fiestas? También les voy a dejar ese enlace aquí abajo en la descripción. Vemos este mandamiento que el Señor le da en el libro de Deuteronomio 16:3. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Cuando el Señor les da el mandamiento de cómo ellos debían de observar esta fiesta de los panes sin levadura, el Señor es muy específico de cómo Él quería que ellos observaran esta fiesta cada año. Esta fiesta dura 7 días y durante esos 7 días ellos tenían que comer pan sin levadura, porque este pan les tenía que recordar cómo ellos tuvieron que salir de manera apresurada de la tierra de Egipto, porque Dios sabía que el faraón más adelante se iba a arrepentir de haberlos dejado ir e iba a ir tras de ellos. El Señor quería que nunca se les olvidara de qué manera fueron rescatados, y esta es la forma, comiendo este pan, que ellos iban a acordarse de la manera en que el Señor los liberó. Este pan sin levadura, como se menciona aquí, la palabra en hebreo es matzot, que es el plural para matzah, que es este pan sin levadura. Quizá ustedes lo han visto anteriormente o lo han comido, y después nos da cómo también se le conocía este pan como pan de aflicción. Esta palabra matzot o matzah, que es panes sin levadura específicamente, viene de la raíz matzah, que quiere decir drenar, succionar. Esta palabra matzah como verbo solo aparece una vez en la Biblia y es utilizada en un contexto como sinónimo de la palabra yanak, que quiere decir amamantar o mamar. Isaías 66:11. Para que maméis, esta primera palabra que aquí traducen como maméis es yanak, y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Está hablando de Jerusalén. Para que bebáis, aquí la versión Reina Valera nos los tradujo como bebáis, pero aquí es donde se utiliza esta palabra que viene de la raíz matzah, y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Esta es la única vez que aparece esta palabra succionar, pero quiere decir eso, drenar. Así lo entendió la Biblia del Jubileo. Ellos lo tradujeron como ordeñar, y la Biblia de las Américas puso para que chupéis. La palabra matzah o matzot quiere decir como sacarle el jugo, drenar, dejar seco, en pocas palabras, la raíz de estos panes matzot, un pan sin levadura, pero es un pan sin jugo, sin líquido. Quiero mencionar algunos puntos importantes en esta historia del Éxodo, que al final, cuando veamos la conclusión de esta fiesta de los panes sin levadura, van a tener muchísimo sentido y nos van a dar el significado actual que tiene esta fiesta para nosotros. El primero es: ¿por qué tardó el Señor 400 años para liberar al pueblo de Israel de Egipto? Y la respuesta es muy sencilla: porque le tomó al pueblo de Israel
400 años clamar a Dios para que el Señor los liberara. El Señor estaba esperando que ellos clamaran a Él para que Él pudiera liberarlos. Y eso lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 3, versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, es Dios hablando. Y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Esta palabra clamor es la palabra en hebreo seaka, y la versión Reina Valera lo tradujo como clamor, la Nueva Versión Internacional como gritos desesperados, y la Biblia la palabra de Dios para todos como lamentos. Otro de los puntos importantes en esta historia es que el Señor envió a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Éxodo 13:4, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, porque Moisés le había preguntado, bueno, ¿quién digo que me envió? Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta palabra enviar es la palabra shalach, y ya la estudiamos. Les voy a dejar el link de este video aquí abajo en la descripción. Es enviar o mandar con un propósito, hacer algo, mandar a alguien a una misión especial. Les recomiendo que vean ese video. Otro de los puntos que es un tanto obvio es que el Señor salvó al pueblo de Israel. Éxodo 14:30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. La palabra salvar, Yasha, de donde viene la palabra Yeshua, el Salvador. Esta palabra quiere decir salvar, librar, dar victoria. Dios liberó, salvó o le dio la victoria al pueblo de Israel delante del pueblo de Egipto. Ahora, regresando a la descripción de estos panes, de esta matzá, de este pan sin levadura, vemos que también en Deuteronomio se le llama pan de aflicción. Esta palabra aflicción la vamos a encontrar también como pobreza o como sufrimiento, y este pan también era para describir la aflicción que ellos habían tenido en Israel. En Éxodo 3:7 leemos: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Esta palabra aflicción es la palabra oni, y viene de la raíz aná, que quiere decir estar humillado, afligido, hacerse bajo, maltratar, debilitar. También quiere decir humillar. Este pan era considerado como un pan de humillación, y el Señor quiere que con este pan ellos recuerden la aflicción y la opresión y la humillación que ellos habían sufrido en la tierra de Egipto. Este pan es un recordatorio de cómo ellos habían sido puestos por muy debajo de los egipcios. Este pan de aflicción en hebreo es lehem oni. Esta palabra lehem ya la estudiamos, les voy a dejar el link también de este video aquí en la descripción. Y esta raíz de la palabra aflicción, que es aná, la vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia. Salmo 119:107. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. La Nueva Versión Internacional lo tradujo como lo que he sufrido, pero la mayoría de versiones lo traducen como aflicción. Primera de Crónicas 22:14. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová, y dice todo lo que ha puesto para la casa de Jehová. Pero fíjense, aquí la versión Reina Valera lo tradujo como grandes esfuerzos, pero es esta palabra oni, aflicción, que cuesta mucho sufrimiento, mucho trabajo. Pero me encanta cómo lo traduce la Biblia del Oso, que es la versión más antigua que tenemos de la Biblia en español. Y ellos pusieron: he aquí yo conforme a mi pobreza he aparejado para la casa de Jehová, y empieza a decir lo que dio. Es la idea de dar con sufrimiento todo lo que tienen, como la viuda que vemos en los evangelios que dio las últimas 2 monedas que le quedaban. Así, de esa manera dieron para la casa de Jehová. Esa es la palabra aflicción. Es algo que duele, que humilla, que causa sufrimiento. Y este pan sin levadura era considerado así, algo que obviamente nadie quería, pero el Señor quería que ellos lo comieran cada año por 7 días para que recordaran todo lo que habían sufrido y lo que habían sido humillados en la tierra de Egipto, y ver de qué condiciones los había liberado el Señor. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo nosotros podemos obtener algo de esta historia que pasó hace más de 3000 años? El Señor Jesús vino a cumplir la ley, eso lo dice la palabra, y estas fiestas están dentro de la ley que se le había dado a Moisés. Cumplir
cumplió con todas estas fiestas y estos mandamientos, y así nos los dice la misma palabra. Lo vamos a encontrar en Mateo 26. En el 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es esta fiesta de Matzot, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Esta fiesta, que duraba 7 días, comenzaba en este día de la Pascua, en esta noche, donde se celebraba que el Señor había guardado la vida de los primogénitos. En el versículo 20 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, tomó este matzot, porque estaban celebrando esta fiesta. A veces cuando vemos películas o series de esta cena que el Señor tuvo, vemos un pan esponjado, pero no, era este matzot, porque estaban dentro de esta fiesta de panes sin levadura. Tomó este pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El Señor Jesús vino a hacer un nuevo pacto. Esta ley que el Señor le dio en el monte de Sinaí a Moisés era el pacto antiguo, pero cuando viene el Señor Jesús, dice: este pan representa mi cuerpo, que es partido, este pan de aflicción. Mi cuerpo va a ser humillado, partido, quebrantado, va a ser puesto lo más bajo, porque yo voy a tomar el lugar de este pan. Él estaba hablando acerca de la crucifixión, que él iba a ser quebrantado para la salvación de nosotros. En Juan 6, voy a leer a partir del 32, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Estaba hablando de sí mismo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor les estaba revelando que Él era este pan de aflicción y que Él tenía que pasar por todo eso para poder salvarnos. Primera de Corintios 11, versículos 23, 24 y 26. Y aquí es Pablo hablando: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, está hablando de este versículo que acabamos de leer, esto es años después, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Este pan de aflicción se refiere al cuerpo quebrantado de Jesús en la cruz. De esta noche que el Señor dijo: este va a ser mi cuerpo, estaba partiendo este pan precisamente. Mismo Isaías había dado esta profecía de que el Señor Jesús tenía que pasar por esta aflicción. Lo vamos a leer en Isaías 53, 4. Ciertamente, y está hablando de este siervo sufriente que obviamente sabemos que es el Señor Jesús, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí tradujeron esta palabra como abatido, es esta misma palabra que viene de Aná, de este pan de aflicciones. La Biblia de las Américas sí lo tradujo como afligido, y la versión Biblia Libre lo tradujo como humillado por Dios. En ese mismo capítulo, en el verso 7, angustiado él y afligido. Nuevamente esta palabra que viene de Aná: no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. La Nueva Versión Internacional puso maltratado y humillado. Esta era la profecía de cómo iba a ser la muerte de este Mesías para poder salvarnos. Y años después sabemos que exactamente así aconteció. La crucifixión de Jesús fue un momento de humillación. El creador del universo siendo crucificado en una cruz por voluntad propia. La Biblia dice que Él dio y entregó su vida. Ahora podemos ver una figura hermosa en este pan basado en la raíz. Recuerdan que la raíz de estos panes, matzá, quiere decir succionar, drenar, dejar sin jugo o sin líquido, y fue exactamente de esta manera, de la manera en que el Señor entregó su vida. Filipenses 2, capítulo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No es la misma palabra porque sabemos que el Nuevo Testamento está en griego, pero nos está diciendo aquí Pablo que él se humilló, que él se afligió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este versículo 7, donde dice que se despojó a sí mismo, la palabra en griego es la palabra ekenose, y esta palabra quiere decir vaciarse, como lo tradujo la versión Biblia Libre. Esta idea de vaciarse, de dejar todo, de derramar todo. La Biblia dice que la vida está en la sangre, y sabemos que la forma en que el Señor Jesucristo entregó su vida completamente, se vació y se despojó y se hizo nada para poder ser este pan completamente seco y poder ser así quebrantado. Pablo no escribió esta carta a los filipenses nada más porque se le ocurrió. Él está interpretando este pasaje de Isaías 53 y está diciendo cómo fue que se cumplió. Isaías 53 en el verso 12 nos dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Nos está diciendo la forma en la que el Señor iba a entregar su vida, que iba a derramarse, a vaciarse completamente, como lo leímos anteriormente, se iba a drenar, se iba a vaciar como este pan, que es un pan de sufrimiento, que por medio del sufrimiento y la aflicción, él completamente se iba a vaciar, iba a dar hasta la última gota para poder salvarnos. Estos puntos que vimos anteriormente, que dije que iban a tener sentido al final de la historia, los vamos a encontrar aquí. ¿Se acuerdan que les dije que Moisés había sido enviado para que Dios salvara al pueblo de Israel por medio de él? El Señor Jesús cumple esto. Él fue enviado para que Dios salvara al mundo por medio de Jesucristo. Lo leemos en este versículo que es tan conocido de Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Está diciendo que no lo envió para condenarlo, pero Dios mandó a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Esta palabra salvar que vimos anteriormente, que es la palabra Yasha, viene el nombre de Yeshua, el Salvador, el que salva. Su nombre es salvación. ¿Recuerdan qué fue lo que provocó que Dios liberara a su pueblo? Lo vamos a leer de la misma manera para nosotros. Romanos 10, versículo 8. Voy a leer la segunda parte porque la primera parte está relacionada con el versículo anterior, pero dice Pablo aquí: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere en Jesús no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo único que nosotros tenemos que hacer para poder ser salvos es clamar al Señor. Vemos estos patrones en la Biblia que se repiten una y otra vez. Todas estas historias del Antiguo Testamento que nos revelan al Señor Jesucristo, así como Dios mandó a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. De la misma manera el Señor mandó a Jesucristo para salvarnos, y lo único que tenemos que hacer nosotros es clamar, creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Esta fiesta de los panes sin levadura representa el cuerpo crucificado y la vida del Señor Jesús derramada para nuestra salvación. Y el Señor les mandó: hagan esto cada año. Recuerden el sufrimiento, la humillación, la aflicción que ustedes sufrieron siendo esclavos en Egipto. Recuerden de dónde Dios los sacó. Y ahora el Señor Jesús en este nuevo pacto dice:
dice, recuerden este pan de aflicción, de sufrimiento, de humillación. Cada que nosotros tomamos este pan, dice, hacerlo en memoria de mí. Tenemos que recordar, Él pagó el precio que nosotros jamás hubiéramos podido pagar y se vació, derramó completamente su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Es por eso que es tan importante conocer estas fiestas, conocer el origen, ver cómo el Señor les ordenaba que las observaran y ahora nosotros en este nuevo pacto, qué es la aplicación que tiene para nosotros y cómo cada una de estas fiestas nos revela quién es Jesús, qué es lo que Él hizo por nosotros y qué es lo que nosotros ahora tenemos que hacer. Cada que comamos este pan, recordemos que Él derramó completamente su vida para nosotros y lo único que tenemos que hacer nosotros es clamar. La misma palabra lo dice, clama a mí y yo te responderé. Él fue nuestro matzá, nuestro pan de sufrimiento, por el cual nosotros ahora tenemos vida y vida en abundancia. Esto es todo por el capítulo de hoy. Que Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima.